Gracias también por la presentación. Cuando estaba oyendo lo que no sé cuándo dije, esto que dije que no sé cuándo lo dije, me estaba acordando de las estadísticas que publicaba el Ministerio hace apenas 2 años, en el 2014, sobre intentos de cruzar la valla. Eran magníficas porque cada intento contabilizaba los que ellos calculaban que lo habían intentado. 600 intentos de cruzar la valla. Obviamente, cada vez que lo intentaban, no cruzaban 600. A lo mejor cruzaban 10, 100, 20, 50. El siguiente intento que había, que podían ser de otros 400, obviamente tenía algunos de los anteriores 600. Se contabilizaban como 400 más y ya había 1000 intentos. O sea que los intentos se medían por intentos y no por sujetos. Y luego el Ministerio contabilizaba el número de personas que habían intentado cruzar la valla, demostrando la presión migratoria que sufría España. Este era el argumento, recuérdese, del entonces ministro del Interior para decirle a Europa que tenía que cambiar. Tenía que cambiar, se refería a que tenía que dar más dinero. Todos sabemos qué es lo que íbamos pidiendo a Europa. En fin, insisto en el agradecimiento por la invitación. Ya hace tiempo que tuve otra. Se ve que algo debió pasar para que sigan insistiendo, o que ya ha pasado tiempo y se ha agotado ya la gente y que no tiene nada más. Que va, reconozco la mención que hacía Francisco, buen amigo Paco, en los intentos del Instituto por estudiar estas cosas y tratar de comprenderlas. Para no ahondar más en la brecha temporal en la que ya nos ha mencionado Francisco Herrera que estamos, voy a tratar de concretar mi intervención en 3 grandes asuntos. Pero primeramente me permitirán que haga una aclaración más o menos formal de por qué voy a hacer lo que voy a hacer y sobre todo desde dónde lo voy a hacer. Desde dónde hablo, quién soy, lo que llaman los decoloniales los lugares de enunciación. Para poder entender lo que voy a decir, lo que significa lo que voy a decir, es necesario que sepáis desde dónde hablo. El título de la conferencia es Derechos y libertades de los extranjeros, de las personas extranjeras en España, y vaya por delante que no soy jurista, soy antropólogo. Probablemente para algunas personas no sería muy importante porque atreverse con el tema de la ley cualquiera. Le pasa un poco como a lo de la educación, ¿no? Que cualquiera puede hablar de ella, no necesita uno estudios previos. En el caso de los asuntos jurídicos, con una delicadeza mayor, porque sí hay un tratamiento correcto, prudente, adecuado, de lo que no solo la terminología, sino los significados de estas cuestiones jurídicas. Pero advierto de esta condición de antropólogo porque eso debe haceros ver que yo me dedico a explicar el significado de los comportamientos culturales, socioculturales, y dichos comportamientos socioculturales no son sino fruto de las relaciones sociales. Lo que miramos, lo que nos interesa, lo que nos preocupa, a lo que nos dedicamos fundamentalmente desde el punto de vista de la antropología es explicar eso, a tener relaciones y explicar qué significado tienen esas relaciones. Y verán qué de importante tienen explicar los derechos y libertades de las personas extranjeras en España el análisis de las relaciones sociales. En especial, desde la antropología me vengo dedicando al fenómeno de las migraciones, aunque no es del todo correcto decirlo así y algunos me tipifiquen como migrantólogo. Lo que realmente me interesa es lo que las migraciones hoy representan. Es uno de los escenarios casi excepcionales donde con mayor claridad se expresan las construcciones de las diferencias. Estas diferencias, que no son sino la antesala de la desigualdad, son lo que muestra el interés de mis investigaciones. Cómo se vertebra el orden social de los grupos humanos en base a sistemas jerárquicos desigualatorios y las razones de tales procederes es lo que vertebra lo que en términos epistemológicos solemos llamar objetos teóricos de estudio, el objeto teórico que a mí me interesa.
¿Eso dónde ocurre? Especialmente en contextos de migraciones, en contextos migratorios. La verdad es que es fácil de encontrarlos porque no hay contexto que podamos decir de él que no sea migratorio, que no esté vinculado a las migraciones, y ese será uno de mis grandes argumentos al final, que no hay hecho que no esté vinculado a las migraciones, hecho social, y eso es lo que permite, utilizando la terminología de Marcel Mauss, decir que la migración es un hecho social total. Lo explicaré. Bien, este es el punto de partida mío. ¿Quién soy? El punto de partida en torno a cómo tratar esta idea de los derechos y libertades. Siempre me acuerdo de que con estas terminologías hay no exactamente siempre, pero libertad y seguridad, hay los grupos de trabajo, o parte de los grupos de trabajo que hay en Europa, que cuando se va a hablar de inmigración, uno esperaba ver allí a los ministros del ramo, que en muchos casos está en los ministerios de trabajo, en algunos casos en los ministerios de Asuntos Sociales. A quien ve reunirse allí es a los ministros del Interior. Los que tratan el asunto que tiene que ver con la migración son los ministros del Interior. Bueno, ya sé que hay un asunto que tiene que ver con las migraciones, que es el famoso control de fronteras, pero no podré pensar que es a lo que se puede reducir el tema de las migraciones. Pues sí, a esto se reduce fundamentalmente en Europa. Y no siempre fue así. Y no estaría de más, lo he intentado en varias ocasiones y no lo he conseguido todavía, sin duda por mi falta de capacidad, que alguien produjera un análisis de cómo se ha ido transformando la atención desde las administraciones públicas al fenómeno migratorio en términos políticos. Quizá alguien no lo recuerde, pero ya estoy aquí para recordarlo. Estuvo en un tiempo en lo que se llamó el Instituto Español de Migración, todavía con la primera ley de extranjería. Rápidamente se pasó a llamar Dirección General de Migraciones. Estaba en un ministerio que tenía que ver con el trabajo. A principios de la década de los 90 se pasó a un ministerio de Asuntos Sociales, donde entraban todos los colectivos que podríamos tipificar en términos de minorías. No todos eran étnicos, pero lo significábamos a muchos de ellos. El tema de la prostitución, el tema de la drogadicción, también el tema de la inmigración, también el tema del Instituto de Estudio de la Mujer estaba en ese ministerio. Solo es a finales de los 90, y con todas las operaciones que hay de reformas de la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los extranjeros, de las personas extranjeras en España, cuando los ministerios del Interior toman conciencia que no es sino reproducir lo que ya estaba pasando en Europa, estábamos copiándoles. Es interesante analizar cómo ha hecho el tránsito por diferentes estructuras administrativas el asunto de la inmigración y quiénes han sido los que se han ocupado de esta cuestión. Entonces se recordará muy bien a un famoso secretario de Estado de Inmigración, con el que se armó todo el gran follón y las transformaciones de la ley de extranjería, la famosa ley de extranjería, con 4 reformas en apenas 5 años. Pero por estas mismas razones, yo he pensado que venir a discutir aquí sobre en qué momento se encuentran las leyes de extranjería no era lo más prudente, no solo por mis ausencia de competencias, sino porque creía que lo más importante era exponer los principios básicos sobre los que dichos derechos y libertades se sustentan, o objetar sobre ellos. Podríamos hacer, como digo, un recorrido sobre las leyes de derechos y libertades de las personas extranjeras en España y sus diferentes versiones, desde la del 85, aquella tan represiva, represora, y que estaba hecha a imagen y semejanza de lo que Europa pedía para ser del club de los europeos. La población extranjera entonces apenas alcanzaba 1 por cada 100, y buena prueba de el utilitarismo de esa ley está que duró casi 15 años frente a las 4 reformas posteriores que en 4 años se ventilaron. Pero incluso la ley de extranjería del 2000 todavía tenía un saldo
negativo la población extranjera frente a la población nacional en el extranjero. Teníamos más emigrantes que inmigrantes. Si queremos equiparar extranjeros e inmigrantes, ya sé que en términos demográficos no es correcto, pero al uso de lo que aquí ahora pretendo nos puede servir. Todavía teníamos esas circunstancias, pero teníamos que hacer una ley adecuada a la fortaleza europea que estábamos en proceso de construcción. Podríamos analizar, como digo, las razones de las ansias reformistas de esta ley, la 4-2000, la 8-2000, la 14-2003, finalmente la 2-2009, o podríamos incluso analizar con mayor detalle el desarrollo reglamentario de esa ley. Los reales decretos que hicieron los reglamentos, el del 96, se reformó en el 2001 y luego tiene algunas reformas con las publicaciones reformistas de la Ley de Extranjería y alguna ya a final de la década. Pero yo creo que el problema no se encuentra en los contenidos legislativos, o no solo se encuentra en los contenidos legislativos. Sus más o menos progresistas, entre comillas, desarrollos y sus torticeras, eso sí lo digo con claridad, aplicaciones. El problema se encuentra en saber cuál es nuestra disposición como sociedad a convivir en la diversidad. En términos antropológicos diríamos, ¿somos endogámicos o somos exogámicos? Les confesaré que los antropólogos y antropólogas, cuando estudiamos el parentesco, nos encontramos con una llamativa, podríamos decir, curiosidad. Nuestras elecciones, nuestras preferencias, nuestros agrupamientos no siempre se pueden hacer en el grupo de referencia. Baste citar simplemente la prohibición del incesto para entender que nuestras sociedades han construido sistemas para salirse del grupo, para formar el grupo. Esto de que por naturaleza somos etnocéntricos, lo debe haber dicho un etnocéntrico. No cabe la menor duda, porque por naturaleza somos lo que queremos, no solo, en muchos casos lo que podemos, y podemos muchas cosas. Bueno, eso quería decir. Y este caso concreto habla muy a las claras, esta prohibición del incesto, que a veces hay que salirse muy lejos del grupo para poder formar el grupo. Esto de que lo normal es que rechacemos al que viene de fuera, no digo que no haya sistemas recelosos muy elaborados, pero hay sistemas también muy elaborados de integración de los de fuera. No estoy hablando de la integración del inmigrante, estoy hablando del que no es del grupo. A veces señalado durante décadas, pero participando. Es una de las formas de cohesión, el señalamiento del que no es, pero permitiéndole estar. Es una de las formas de intercambio. Si lo pensamos bien, la aceptación, yo decía, ¿estamos dispuestos a convivir con la diversidad? Si lo pensamos bien, la aceptación de la convivencia en la diversidad no es algo tan novedoso. Es lo habitual de cualquier grupo humano. Se nos olvida muchas veces pensar que es la condición de cualquier grupo la diversidad. Lo que es construcción es la diferencia. Partimos de que todo grupo humano, no importa el tamaño, no importa el grado de aislamiento que tiene, es per se diverso y se construye sobre la diversidad. Cuando nosotros tratamos de explicar, en términos muy antropológicos, lo que es la cultura, siempre decimos lo mismo, la organización de la diversidad. Es poner de acuerdo a gente muy diversa. La cuestión, que no el problema, la cuestión es que en determinadas sociedades ese sistema cohesionado de ponernos de acuerdo pues tiene un cierto engranaje, tiene un cierto desarrollo, tiene un cierto funcionamiento. Es verdad que probablemente entre nosotros haya mucha gente que rechace a una persona homosexual, pero en alguna medida hemos regulado, no el rechazo formalmente, pero sí un cierto sistema de convivencia. Pensémoslo. Hoy todavía, por ejemplo, hombre, mis padres aceptan, no tienen más remedio de que tienen unos vecinos que es una pareja homosexual.
pero no lo aceptaban hace 15 años, ni mucho menos. ¿Cómo han regulado el que esa aceptación se dé hasta el punto de que llegue un momento en el que practique una cierta normalidad e incluso ahora observe que esa pareja, que son vecinos suyos, mantengan una relación que era impensable hace muy poco tiempo? Bueno, hemos regulado fórmulas de convivencia que en el caso del etiquetaje del homosexual pues ha tenido sus posibilidades. Cuidado, no quiero decir con esto que esté logrado una plena integración de las personas de orientación sexual diferentes a lo habitual y que no tengamos problemas en ese sentido, ni mucho menos, sería una barbaridad. Pero hemos regulado estas cuestiones. Lo que trato de decir es que nosotros hemos construido modelos de convivencia de la diversidad, no puede ser de otra manera, pero además los vivimos a diario. Si me pongo a listar las cosas que comparto con mis hijos y mis hijas, les aseguraría que no tantas como uno podría imaginar. Y en cambio, pues podría decir, bueno, es que hay un vínculo sanguíneo que les sigue haciendo ser hijos e hijas. Es probable. Es que hay un vínculo afectivo, ya, lo del sanguíneo, bueno, no está demostrado, pero lo admito. Pero lo del afectivo no es más que construcción. Si quieren utilizo el refrán, el roce y el cariño, funciona así, claro. Nos peleamos constantemente, además ahora que no viven en casa, pero existen los sistemas estos de comunicación, videoconferencia y todo lo demás, pues anchas Castilla se decía, porque como no cuesta, tengo una hija en Polonia ahora y que salimos aproximadamente a discusión y media por día, porque yo solo aguanto media, su madre aguanta una entera y yo solo aguanto media discusión. Y no les estoy proponiendo ningún modelo de familia ni ideales que valgan, no, les digo que yo en mi casa discuto con mucha gente y estoy en profundo desacuerdo con mucha de la gente, y somos solo 5, no crean que somos muchos, porque con muchos a lo mejor podría ser fácil, en profundo desacuerdo en temas de creencias, en temas de organización, en temas de percepción, por ejemplo, de la sexualidad, para que no piensen que les voy a hablar de cosas facilitas. Algunos dirán, esto es muy escabroso, pues de cosas escabrosas. No lo compartimos. Que si me pregunto alguna vez por qué seguimos viviendo juntos, pues sí, alguna vez me la pregunto. Nos va bien, no se me ha olvidado que se trataba de un contrato, que es una relación contractual, porque nos es conveniente, nos va bien a las partes y algunas cosas más, ya sé, insisto que no oculto lo del afecto. Y no les estoy proponiendo ninguna idílica situación para que compartamos ahora con los inmigrantes techo, cama y comida. No me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo al hecho de que no conozco sociedades que no se organicen en la diversidad y que ese es el punto de partida de cualquier grupo social. La cuestión entonces es saber por qué seguimos empeñados en que estas personas que representan la otredad no tienen nada que compartir con nosotros, o no tenemos nada que compartir con nosotros. ¿Por qué lo importante es marcar la otredad, lo que nos distancia de ellos y no lo que podemos acercarnos o compartir con ellos? En este punto estoy de acuerdo en que algunas podrían pensar que son solo unas pocas personas las que no aceptan este principio de igualdad. Por cierto, yo preferiría hablar de equidad en estos terrenos, me parecen mucho más, no solo prudente, sino ajustado a derecho. No se trata de que podamos alcanzar las mismas metas, sino que podamos tener recorridos distintos para alcanzar metas distintas. No tengo interés en estos procesos de igualación. Digo que quizás sean solo algunos los que no aceptan este principio de igualdad.
de igualdad de estos que llamamos los otros. Pero debemos admitir que esa no aceptación no es una aceptación caprichosa, voluntariosa e incluso desinteresada de esos pocos que no aceptan la igualdad. Yo reivindico, y este es un elemento central en mi exposición, que ese rechazo de la autoridad es un rechazo institucional. Me lo van a permitir que lo recuerde. El concepto de indiferencia con el que María José nos ha ilustrado y el concepto de patriotismo asociado a la noción de homogeneidad que Urjo nos ha planteado son cuestiones centrales en esto que estamos queriendo tratar. Es que es una sociedad planteada como homogénea la que se hace fuerte en la indiferencia como para no tener que tratar la diversidad y la diferencia, sino apartarla. La sociedad homogénea, justamente lo que menos le apetece ser, y ahí es siempre brillante Urjo diciéndonos que la escuela es una de las que se encarga de construir esa idílica homogeneidad. Por suerte, y a pesar del empeño que pone la escuela, no lo consigue, no lo puede conseguir. En fin, ese rechazo reivindico que es institucional. Hace unos días, no sé si leían una entrevista a Ramón Grosfogel, que me recordaba que no existe racismo en la actualidad sin el apoyo de las instituciones. Pasó desapercibida la entrevista, pero caray, decir que el racismo necesita del apoyo de las instituciones, por si alguien no lo recuerda, advierto que el racismo es un delito tipificado. No es simplemente una caprichosa actitud de determinadas personas que podríamos decir descerebradas. No. Está tipificado en el Código. Es institucional desde el momento que la diferencia se consagra en el mismo momento que nos constituimos como sociedad. Y aquí la palabra nos constituimos tiene el doble sentido de constitución y de generación de comunidad. Les recuerdo que el capítulo 1, os recuerdo que el capítulo 1 de la Constitución, en la parte de derechos fundamentales, dice en su artículo 13.1: los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente título en los términos que establezcan los tratados y la ley. Esto ha sido tipificado por los juristas especializados en el tema como el principio de xenofobia institucional. Algunos dicen, pero hombre, le estamos reconociendo los derechos. ¿Y por qué no les sirven los que ya tenemos nosotros? ¿Y por qué no les sirve el resto de la Constitución que ya tenemos nosotros, en los que se regulan los derechos y libertades? ¿Y no necesitamos hacer una ley especial de derechos y libertades de los extranjeros? Por si a alguien no le quedaba claro, la pregunta es por qué ellos tienen que tener una ley especial para sus derechos y libertades. Y por si a alguien no le quedaba claro, en el título 1, en el artículo anterior, en el artículo 11, se dice en el punto 2, ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad. Quiere decir que, básicamente, para que lo entendamos aquí, y yo creo que es fácil de entender, que un extranjero que obtenga, mediante el proceso de naturalización, la nacionalidad española, podrá perderla. Pero yo, que soy de origen, no. Por cierto, no sé si han pasado la vista por el término que he utilizado, naturalización. El proceso de obtener la nacionalidad se llama naturalización. Si Linneo levantara la cabeza, diría que consiguió algo importante en la comprensión de cómo los procesos políticos son procesos de carácter biológico. Naturalizar, obtener la nacionalidad, es fantástico. O sea que incluso, aunque llegaran al estatus similar al nuestro, por cierto, allá donde se produce la fractura entre hombre y ciudadano, la nacionalidad, no alcanzarían el mismo estatus porque estarían siempre bajo la sospecha de poder perderla. Creo que es un elemento motriz muy importante para que veamos que no es solo unos cuantos descerebrados los que producen este discurso de carácter xenófobo, sino que la xenofobia es institucional. No puedo sino mencionar a nuestro gran maestro en este tema, que es el profesor Javier de Lucas, cuando nos explica en qué sentido, de qué manera se vertebra esta xenofobia institucional.
se produce en el momento en el que se da la exclusión natural de los extranjeros del ámbito de los derechos por la producción de la distinción entre hombre y ciudadano, entre persona y ciudadanía. En el momento en el que existen derechos de las personas y derechos de los ciudadanos, la fractura, la construcción de la diferencia está servida. El derecho a la salud es un derecho de las personas. El derecho al voto es un derecho de los ciudadanos. Bien, el derecho a la salud, no voy a mencionar lo de ahora, voy a mencionar lo más antiguo, es de, ya sé que algunos juristas me van a zarandear por esto que voy a decir, de caprichosa decisión del gobernante de turno. ¿Cuánto tuvo que pasar el ministro Romay Beccaria para darle a las personas de nacionalidad extranjera con y sin documentación en España el derecho a la salud? Una noche pasó. De una noche que dijeron no se les da, a una noche que dijo se les va a dar. ¿Qué pasó en el ínterin? Los fiscales de Madrid dijeron que no podía mantenerse la situación de no atención a los menores de edad. Los menores, la protección ya sabemos cuál es, sin problema. Al día siguiente, protección a los menores en términos de salud. Rápidamente, el discurso lógico en este caso, de cómo vamos a dar protección de salud a los menores y no a sus madres. Sería un absurdo, porque muchas de las relaciones de salud que pueden estar vinculadas a los menores están vinculadas con las madres. Pues no. A las mujeres también. Claro, la cosa se ponía incómoda. Y el ministro resolvió de mañana a noche, de noche a mañana, que todos. No es caprichosa esa asignación de derechos, porque es a las personas. Y serán los gobiernos de cada país los que garanticen que se cumplan. Pero como no está vinculada a la ciudadanía, que es la que da el garante total de los derechos, esa fractura entre personas, en el derecho se suele utilizar el término hombre, ciudadano, produce esa exclusión natural que nos hace incluso a veces pensarnos cosas tan provocadoras como, bueno, si no tienen derechos, ¿por qué tienen que asumir cargas? Deberíamos montar algún tipo de stand para librarles del IVA, que no paguen el IVA. Si no tienen derechos, ¿por qué van a contribuir con estos impuestos directos, indirectos, como quieran? Yo les veo muy directos, pero bueno, se dice que son. Esta caducidad de la relación de ciudadanía, en cuanto una persona se desplaza a un lugar en la que ya no tiene el Estado que le garantice, supone una fractura sobre la que se construye, sin lugar a duda, lo que llaman la xenofobia institucional. Pero además tenemos una interpretación muy simplificadora, y esto son palabras del propio Javier de Lucas, del inmigrante, que sería visto como un extraño sobre el que estaría permitido suspender la universalidad de los derechos y que solo sería considerado positivamente en la medida en que aportase su trabajo, en la medida que cumpliese unas determinadas tareas con plazo fijo y retorno obligatorio. Este es uno de los escenarios estelares en la imagen y representación de las migraciones. No sé si lo recuerdan, la crisis del principio de los 70 es la que provocó lo que ha dado en llamarse el cierre de fronteras y migración cero. Una política que no ha funcionado en la vida, vamos. No conocemos ningún sitio donde se haya conseguido migración cero. Lo que se ha conseguido es otra forma de regular la migración, probablemente bajo mecanismos ocultos, que, por cierto, sí han provocado grandes beneficios económicos. No lo olvidemos, que eso es importante. Se planteó que no podía abrirse las fronteras como habían sido abiertas hasta la fecha, porque cuando dejaban de ser necesitados, los migrantes no retornaban. Esta famosa idea de que queríamos tan solo mano de obra y llegaron personas. Claro, a los trabajadores, piénsese en algunos de los países del Golfo, especialmente aquellos de los que son amigos los occidentales,
con población extranjera superior al 80%, en el que todo el derecho que tienes es a estar 2 años laborando allí. Por supuesto, ni que imaginarse ningún tipo de reagrupación familiar, porque los derechos están todos restringidos exclusivamente a el desempeño de la labor, trabajo, la recepción de la remuneración y la partida a los 2 años. No hay derecho a fijar población. Quedarse mucho tiempo puede generar lo que llamaríamos en términos justamente extranjería arraigo. Todo ello construido sobre la idea de que las diferencias culturales, y esto es inquietante en palabras de Teresa San Román también, significan incompatibilidad social. Y con ello, y es lo más grave, incompatibilidad jurídica e incompatibilidad política. Las resistencias que hay a que ciudadanos y ciudadanas que tienen un arraigo en un determinado territorio puedan participar de los procesos de elección de los representantes, provoca una fractura en la concepción de lo que es la democracia, una persona, un voto, brutal. Pero es una práctica común. Primero, o hay intercambio o no funciona. Claro, que haya intercambio, o sea, que haya homologación. Que podamos hacer con los finlandeses lo mismo que hacen con nosotros en Finlandia, bueno, pues no digo que sea fácil, pero tampoco es una cosa complicada y difícil de hacer. Pero que queramos que haya compatibilidad entre las elecciones, por ejemplo, a representante mayor, los alcaldes o alcaldesas. Con Sierra Leona es una barbaridad. No podemos equiparar en el mismo sitio a un sistema, a un Estado construido de una manera, a un Estado, bueno, por llamarle de alguna manera. Claro, siempre se quedan fuera de la compatibilidad del derecho del sufragio determinadas zonas, determinados territorios del globo terráqueo. Pero además, con este planteamiento, esta idea de que las diferencias culturales significan incompatibilidad social, jurídica y política, no estamos sino abonando el principio sobre el que se ha construido lo que se ha dado en llamar el nuevo racismo. O, yo prefiero, como dice Viborca, las nuevas lógicas del racismo. No se trata de tener un color de piel diferente. Se trata simple y llanamente de tener una adscripción cultural diferente. Y, como es incompatible, lo mejor, lo dice muy claramente la familia Le Pen, es que cada uno viva en su lugar. No están en contra de los inmigrantes, están en contra de la inmigración. Yo les respeto, pero que se queden en su casa. Y entonces construyen esta lógica tan aceptable para el establishment occidental, que es favorezcamos el desarrollo. Después de siglos y siglos favoreciéndolo, sigamos favoreciendo el desarrollo para que no tengan que irse. Les advierto, atrapa con mucha facilidad a los bienintencionados europeos. No, mi planteamiento es muy sencillo. Yo lo que quiero es que cada uno se pueda quedar a vivir en su lugar de origen, que no tenga que marcharse, que no tenga que desplazarse. La metáfora que llamo vegetal. La idea que tenemos raíces y que lo que tenemos que hacer es desplegarlas allá donde las raíces nacieron y que no nos podemos desplegar de ellas, que somos como un vegetal. Esto es lo que abona esta tenencia diferenciada de los derechos. Extranjerizar a los inmigrantes, crear una respuesta jurídica y política que insiste en subrayar las diferencias, es uno de los mecanismos a través de los cuales estamos construyendo buena parte de estos recelos y de rechazo a los otros, pero no solo. 2 casos concretos. El enemigo exterior, que por cierto ya también es interior, desde el 11S. ¿Recuerdan cómo eran representados los jóvenes británicos que atentaron en el metro? ¿Cómo es posible si les hemos educado nosotros? O sea, nos querían hacer creer que el terrorismo viene de fuera. Y precisamente los británicos, por favor.
como si nosotros no tuviéramos experiencia desagradable, por cierto, por decir una expresión relativamente prudente, habría que decirla más gruesa, en términos de asesinar porque no piensas como yo. ¿Necesitamos a algún inmigrante para eso? Es más, ¿podemos asegurar que están vinculados a las migraciones? Por favor, ¿cómo podemos seguir con esa lógica de conexión de todo lo perverso en términos de culpabilización al fenómeno migratorio? Este enemigo exterior, que también es interior, ha sido muy bien explicado. Ahora Agamben, Negri, Hart lo explican, pero originalmente recordarán que es Walter Benjamin quien lo sacó, el estado de excepción permanente. Así es como nos encontramos. Y vinculamos ese estado de excepción permanente al fenómeno de la inmigración. O parte de ese estado de excepción permanente está vinculado a la inmigración. Todo el juego malabar que hemos tenido que hacer para colocar a los refugiados en categoría de inmigrantes y poder tratarles como los inmigrantes económicos, sin darnos cuenta que a la vez estábamos quitando derechos a los propios inmigrantes económicos, es de manual de ciencia política, porque no creo que vayamos a producir tamaña barbaridad en muchos años. Esta fractura con el elemento fundamental de la cohesión de cualquier sociedad, que es la tenencia de derechos, porque me asegura, la tenencia de derechos, me asegura mi libertad, se fractura en el momento que no estoy dispuesta a dárselo a los demás. Si el derecho no tiene otro sentido, que no sea ese de organizar una forma de convivencia. Pero en el momento en que lo hago arbitrario y solo se cumple para cuando me conviene, ha desaparecido. Puedo hacerlo discrecional, así lo dicen los especialistas, pero arbitrario. Además, eso en un contexto de crisis. Es muy fácil, como nos ha explicado el psicoanálisis, buscar el agresor externo. O como nos ha explicado la sociología, y nos recordaba también el José, el chivo expiatorio, la teoría del chivo expiatorio. El miedo siempre funciona como instrumento de adhesión. Provoquemos, escenifiquemos el peligro y verán cómo nos juntamos con una facilidad. Obsérvenlo, no les estoy proponiendo experimentos ni prácticas, pero obsérvenlo. A mí me pasa en casa cuando alguno de la familia pues, nos asustamos de algo. Lo habitual es conectarse, agarrarse, protegerse, defenderse. Insisto, el miedo siempre funciona como un instrumento de adhesión. Y tenemos ya muchas evidencias que muestran cómo ese miedo está anexionando a la gente. Permítase esta expresión. Mediante sistemas de reducción de derechos fundamentales. Estamos en un lugar en el que, para la desgracia de los que aquí viven, tienen que vivirlo, tienen que sufrirlo, tienen que observarlo, tienen que escucharlo a diario. Son las fronteras y los sistemas de retención. Fronteras que no cumplen las misiones habituales de fronteras y los sistemas de retención. El fenómeno migratorio y la construcción de un espacio de infraderecho para los inmigrantes, un espacio de no derecho, un limbo jurídico, tiene su expresión más excepcionales en la existencia de centros de internamiento de extranjeros, de personas extranjeras. Personas que sin cometer un delito están privadas de libertad. No es posible entender una sociedad organizada sobre el principio del derecho que mantenga esta situación. ¿Cómo es posible que lo...? Y además, no solo la mantiene, sino que se ha normalizado. Es escandaloso a veces escuchar a jueces y juezas hablando de lo que pasa en esos lugares. No es que yo tenga una obsesión o predilección por los jueces, pero bueno, son garantes del cumplimiento, no de la ley, pero sí de la norma, en tanto en cuanto ellos velan por su interpretación. Vale.
pero que ellos vean tan claramente que se está incumpliendo los derechos y que no pase nada. La fractura se ha producido radicalmente y sin duda ellos, estos, los que están dentro, son otros. No pueden ser nosotros. No pueden ser nosotros porque, bueno, maldades aparte, no tratamos a nosotros como a los otros. Esto vienen de los... Les resumo, que Paloma lo ha hecho ya con mucha claridad, algunas ideas de la política europea en lo relativo a derechos en unos pocos puntos que de nuevo tomo de algunos juristas, no son míos, por supuesto. En materia de migración se ha construido un derecho especial, un infraderecho. Se ha aceptado una discriminación en derechos básicos. Se ha aceptado con normalidad el estatus de la dominación o lo que se llamaría, por parte de algunos, la presencia ausente, la invisibilización, lo que llama Connolly el colonialismo interno. Por último, hemos rechazado de plano la ratificación de los estándares mínimos en materia jurídica internacional, que sería la Convención de la ONU en materia de derechos de trabajadores inmigrantes y sus familias de 1990. En fin, no estoy hablando de un escenario perverso, estoy hablando del escenario. Este es el escenario en el que situamos nuestras relaciones en formas de convivencia con los que no son como nosotros. Una breve reflexión en torno a desde dónde entonces yo vería el fenómeno y 3 líneas de conclusiones nada más. La miopía, en esta forma, desde mi punto de vista miopía, en esta forma de ver las relaciones con el otro, está en seguir observando el fenómeno migratorio como un fenómeno coyuntural. Son muchas las voces que hablan de que la migración es un fenómeno total social, un fenómeno social total. Yo suelo añadir el término de global, ahora explicaré por qué. Los orígenes de esta terminología son no relativamente recientes y vienen de Marcel Mauss. El concepto de hecho social total es el que han copiado muchos politólogos y sociólogos y antropólogos, por supuesto, a la hora de explicar la migración como un hecho social total. Aunque no siempre es interpretado bien el término tal como Mauss lo desarrolló, Mauss entendía que un hecho social total es un hecho individual, pero que afecta a todas las esferas que pueden ponerse en relaciones en un determinado contexto. Aquí muchas veces es interpretado como un hecho colectivo. Lo que ocurre es que si nos paramos a mirar con cierto detalle el fenómeno de las migraciones, veremos que a pesar de la representación colectiva que hacemos de él, el hecho es un hecho individual. La acción de migrar la llevan a cabo los individuos. Lo pueden llevar a cabo en grupo, lo pueden llevar a cabo en familia, pero la decisión, influenciada por múltiples cosas, es una decisión individual. De hecho, esto es lo que en gran parte de las teorías migratorias se vio ausente durante un tiempo y de algunas teorías del canon económico más clásico se ha pasado a estas nuevas teorías con un marcado carácter, con un cierto carácter individualista. Los individuos participan racionalmente en la toma de decisiones de la migración. A veces, individuos constituyendo familias, pero son los individuos. Esa decisión afecta a todos y cada uno de los aspectos que cada uno pueda imaginarse en la vida de una comunidad. Podríamos listar aquí asuntos que se les ocurra a cada uno de ustedes, a cada uno de vosotros y vosotras, que le encontraríamos con enorme facilidad su vinculación a la migración. Parecido a la teoría esta de Carenti de los 7 próximos, ¿no? No quiero ir por ahí. El que una persona en Sierra Leona, una mujer en Sierra Leona, se apunte a practicar la migración, no entremos ahora en qué razones puede tener, podríamos entrar, pero no entremos ahora en qué razones, está directamente vinculada con un mercado laboral, me permiten la expresión mercado laboral entre comillas, creciente en todo Occidente.
que se refiere al tráfico de mujeres y a la práctica de la prostitución. El consumo, me van a permitir que lo diga así, yo entiendo que no es correcto, pero si no, no consigo provocar. El consumo de mujeres extranjeras es creciente en la prostitución y la oferta es creciente como una de las formas de atracción. Es más, los prostíbulos llegan a acuerdos entre ellos, a pesar de su independencia, al intercambio de mujeres cada 28 días. El 28 supongo que lo entenderán. 2 o 3 días de ausencia de la actividad para poder encontrar, como dicen los consumidores, material nuevo en el prostíbulo. Vinculen eso a la migración de la mujer de Sierra Leona. ¿Qué tendría que ver? No hay fenómeno social que no se asocie al migratorio. Pueden encontrar el que quieran. Yo le añado solamente esa determinación de lo global, en tanto en cuanto es de todos los tiempos y de todos los lugares, horizontal y transversal. No hay época en la que no podamos documentar movimientos migratorios importantes. Imagínense la Edad Media, en la que la movilidad se reivindicó como muy reducida, porque los grandes señores feudales controlaban absolutamente todo y a todos, provocó enormes desplazamientos de población a los entornos donde estaban los señores feudales para el servicio de ellos. Porque ayer no se podía vivir, porque ayer es donde había recursos. Es verdad, por el trabajo te daban de comer nada más, pero es donde había. O sea, hasta esas movilidades están documentadas. No me voy a las antiguas, que por cierto, no sé si para algunos sorprendente, está provocando un volumen de crecimiento del estudio de la movilidad a partir de la genética que les sorprendería. Hoy probablemente una de las disciplinas que más ciencia produce en torno a las migraciones es la genética. No se pueden imaginar, bueno, a lo mejor sí lo conocen, discúlpenme, pero no se pueden imaginar el volumen de producción científica que hay en torno a los movimientos de población a partir de la genética de poblaciones. Es actual, no me estoy refiriendo a lo que Cavalli Sforza estudiaba en el pasado de las primeras migraciones de África. No, me estoy refiriendo a estudiar poblaciones actuales y ver en los últimos 200 años de dónde han salido y a dónde han llegado. Por cierto, que lo que ya sabíamos sigue evidenciándose. Del lugar no hay nadie. Ni el vino, por suerte. En fin, voy terminando. Nos olvidamos muchas veces que sus derechos no son ni más ni menos que los nuestros. Esos que hoy ellos reclaman son los que mañana quizá necesitemos, o quizá se nos olvide que los necesitamos en sus momentos y no los tuvimos. El argumento de muchos migrantes diciendo que en el pasado a ellos les trataron peor no siempre tiene parangón. Ya sé que hay una reivindicación de que los españoles, las españolas se marchaban a Europa con papeles, pero la evidencia científica no lo demuestra. No se marchaban con papeles y hasta un 50% está documentado que se marchaban en lo que llamaban algunos la aventura. Empecemos entonces por algunos derechos claros. Si no terminamos de cerrar el reconocimiento de la libertad del movimiento como derecho, será difícil poder avanzar en la posibilidad de la migración y de la movilidad humana. El derecho a migrar a otro país, el derecho a instalarse en él. En fin, la libertad de salida tiene que ser uno de los primeros derechos que tenemos que reconocer. El corolario es muy claro. Los migrantes, los refugiados también, son titulares de derechos, sujetos de derecho en el espacio público. Como diría Ferrajoli, tienen derecho a tener derechos. Sin eso no podemos seguir funcionando. Pero hay una cuestión probablemente previa que tendremos que resolver. Ciudadanía, nacionalidad, soberanía, son categorías que tienen que ser repensadas. Pero no solo por la movilidad,
sino por el constreñimiento que supone esa visión tan patriótica que tenemos del Estado. Con ese Estado patriota no vamos a aceptar al que no sea patriota, y solo se puede ser patriota quien lo demuestre por sangre. En fin, termino. Pensar las migraciones debemos pensarlas de otra manera. Si las seguimos pensando como un problema, lo que tendremos será control de fronteras. Si las seguimos pensando como un problema, lo que tendremos será el discurso de la cooperación, el sesgo sedentario. Si no dejamos de pensar la migración como un problema, dejaremos de ver que la movilidad es algo más amplio que la simple migración. En este sentido, el debate abierto entre Castell y Portes, dos migrantólogos contemporáneos, no deja de ser importante. Portes mantiene que la migración generalmente no cambia las estructuras fundamentales e institucionales de las sociedades desarrolladas. Por contrario, Castell plantea lo diferente. La migración es en realidad una parte de transformación de esas estructuras e instituciones, que surge a través de cambios importantes a nivel global en las relaciones políticas, económicas y sociales. No es que la migración cambie las cosas, es que las cosas cambian e incluye dentro del cambio las migraciones. Muchas gracias.